En el siglo XVI, la población indígena del archipiélago de Chiloé basaba su economía en la pesca y la agropecuaria. No fue sino hasta mediados de este siglo cuando comenzó la colonización y se fundaron las ciudades de Santiago de Castro y Chacao, en la isla Grande de Chiloé. Las iglesias se encuentran ubicadas en el archipiélago de Chiloé. Se sitúa en el Océano Pacífico, al sur de Chile, entre el canal de Chacao y el Golfo del Corcovado. Su centro lo constituye la isla Grande de Chiloé, hacia el este de la cual se ubican decenas de iglesias menores. Fue colonizado por los españoles que se asentaron en el lugar desde mediados del siglo XVI. En esta época llegaron los primeros religiosos, los cuales se tomaron la tarea de evangelizar la población indígena. Sin embargo, fueron los jesuitas quienes organizaron el sistema de evangelización cuando llegaron en 1608. Los jesuitas emplearon en la zona el sistema de misión circulante, el cual consistía en grupos de religiosos que hacían recorridos anuales por el archipiélago, pero perdurando durante un par de días en determinados puntos. La misión circular dio forma y estructuró el espacio habitado por indios y españoles en unión residencial, construyendo un tipo de lugares poblados de peculiares características. Estos pueblos de naturales, reconociendo como plaza e iglesia, fueron ligados por medio de la acción religiosa de la misión. La orientación y el emplazamiento son atributos distinguidos, junto con el entorno paisajístico. Las iglesias fueron establecidas en función del mar, situadas en colinas, con el objetivo de que fueran vistas por los navegantes y para evitar las inundaciones. Las explanadas son componentes de gran valor, ya que materializan la comunicación con el mar. Son el escenario de las fiestas religiosas y evocan la llegada de los misioneros durante la misión circular. En el archipiélago se encuentran más de 50 iglesias en pie, de las cuales 16 son las declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque todas tienen características arquitectónicas comunes, varían en ciertos detalles. Cada una ha pasado por una serie de eventos a lo largo de la historia. Los materiales empleados llevó a una necesidad de reparación constante de techos y muros, buscando la mejor calidad arbórea de la región, rica en maderas resistentes como ulbo, tenio, colgue, avellano, quiaca y sobre todo el alerce y el ciprés. La constitución de la iglesia misional, tal como se conoce, es un proceso que finaliza a fines del siglo XIX. Este tipo básico de edificios geométricamente puesto junto a la plaza no fue una situación impuesta, sino que fue un proceso lento que se inició durante el siglo XVI a partir del espacio de explanada, como lugar religioso de encuentro y de acciones. La variación de la explanada constituye el tipo misional Chiloé, referido a las formas y al tratamiento intencional que pueda presentar. En algunos casos, solo es un espacio definido naturalmente por arboledas o desniveles propios del terreno, y en otros ha llegado a constituir una plaza, como en las localidades de Achao, Dalcahué y Tenaún. La magnitud de la explanada está en relación no solo con la dimensión de la iglesia, sino también con la significación de las fiestas religiosas que allí se celebran, como en Caguach o Quinchao. En los centros tradicionales, la peregrinación de esta explanada adquiere grandes dimensiones y al existir cruz, ella ubica al centro, otorgando un sentido religioso en este espacio, transformándolo en el gran atrio de la iglesia. La torre fachada es el elemento arquitectónico más definitorio de las iglesias chilotas. Está compuesto por el pórtico de ingreso, el hastial o frontón y la torre propiamente tal. Las variaciones que sufre este elemento compuesto determinan las individualidades más notables que distinguen exteriormente una iglesia de otra y se refieren a hechos compositivos, dimensionales y ornamentales. El pórtico en general es el acceso virtual que se define con un sistema de columnas y arcos, que en algunos casos con un ritmo constante de intercolumnios, como lo vemos en la iglesia de Nercón.
o se interrumpe, ampliándose frente al acceso principal, como sucede en Qinchao, Chonchi y Achao. Existen también diferentes tipos y combinaciones de arcos, como por ejemplo en la iglesia de Dalcahué, donde se alternan arcos de medio punto con ojivales, al igual que en Rilán. En Tenaún se alternan arcos rebajados con otros en forma de frontón triangular agudo. La torre campanario es el elemento vertical jerárquico en la composición volumétrica de la iglesia misional chilota. Este elemento adquiere distintas características formales que dependen fundamentalmente del número y proporciones de las cañas que la conforman, lo que determina su esbeltez y alto total, y la relación también, proporcionalmente con el volumen horizontal. Las torres de las iglesias tienen generalmente 3 cañas, aunque los ejemplos de mayor antigüedad como Qinchao y Achao poseen 2 o solo 1 en aquellas reconstruidas. Existen ejemplos donde la torre se presenta destacada verticalmente, casi como la aguja en el gótico. Esto se puede ver en la iglesia de Dalcahué. La torre resulta ser siempre única y de ubicación central, dentro de la composición de la fachada. Solamente en Tenaún encontramos 3 torres, donde la central es de mayor altura por ser campanario y las otras 2 de menores dimensiones. Cumplen solamente una función ornamental. El volumen horizontal posee diversas dimensiones, dependiendo de su jerarquía. Las dimensiones de las maderas disponibles influyó en la proporción del volumen y motivó a que éste fuera ampliado en profundidad y no en su ancho, facilitando su construcción. Esto explica que la iglesia de Qinchao posea 53 metros de profundidad y solo 18 metros de ancho. El espacio interior, albergado en el gran volumen horizontal, se ha mantenido invariable, planta basilical y 3 naves. Las variaciones menores que este elemento ha experimentado no han afectado su concepción básica y solo son alteraciones secundarias, más bien relacionadas con la percepción del espacio. La variación mayor la constituye la presencia de una bóveda que cubre la nave principal, la que jerarquiza constituyéndola de cañón corrido, mientras que las naves laterales son de menor altura y con cielos planos. A pesar de que la bóveda de cañón corrido se encuentra en la mayoría de las iglesias, en Achao la bóveda es de casetes y en Rilán es de crucería. La ornamentación es otra de las características del tipo de las iglesias chilotas y otorga en gran medida singularidades a cada templo. Los elementos y motivos ornamentales que provienen de los estilos y corrientes arquitectónicas historicistas fueron ejecutados por artesanos, constructores y religiosos. La ornamentación se concentra principalmente en la fachada frontal y en los espacios interiores. Hacia el exterior, además del diseño del corte de las tejuelas, que generalmente recubren los tabiques, la ornamentación está referida a las formas y número de ventanas de la torre y el área del hastial. La iglesia de Chonchi posee un frontón muy definido, con 3 ventanas circulares en cada vértice, más una ventana de coronación curva en el centro. Un entablamiento sustenta este frontón y lo destaca del resto de la fachada. En Qinchao, la ornamentación está dada por la solución constructiva de un hastial simple, que al proyectarse hacia el primer tambor de la torre se estrecha definiendo la cara frontal de este tambor con una proporción disminuida. La ornamentación del espacio interior también deja sentir la influencia de los estilos y al igual que en el exterior, la totalidad de los elementos que la conforman son ejecutados en madera. Las columnas que dividen las naves poseen base, fuste y capitel en casi la totalidad de las iglesias, y los intercolumbios son resueltos con arcos rebajados, sobre los cuales se ubican molduras y cornizamientos que en algunos casos llegan a constituir verdaderos entablamientos. En conclusión, las iglesias de Chiloé son un ejemplo único de la arquitectura religiosa en América. Son la representación arquitectónica dejada por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII. Por la gran variedad y la riqueza de su arquitectura, en Chiloé se creó un periodo arquitectónico llamado Escuela Chilota de Arquitectura.
en la que se combinaban los materiales presentes en la región, como la madera, con la que se construyeron las iglesias en todo el archipiélago. Asimismo, se forma una riqueza cultural en el archipiélago, con estas iglesias que prueban la gran fusión cultural y la mezcla de los conocimientos indígenas con los europeos, una armonía perfecta entre lo criollo y lo civil de estas edificaciones.